Saludos a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí en esta sesión online. Este panel de la conferencia de la ICRA 2025. A modo de introducción, bueno, saludos de mi parte. Soy Friederike Landau Donnelly y también me conocen como Fred y soy un miembro reciente de la red ICRA y hoy vamos a coger el tercer panel que tiene el título Activistas organizados contra el autoritarismo de derechas. Y me alegra enormemente conocerles, aunque sea digitalmente. He colaborado con un par de ellos. Y bueno, espero que esto inicie una conversación y tratamos tener perspectivas diversas en esta conferencia. Se trata de el título que vemos aquí: Cultura en conflicto, resiliencia y cooperación para prosperar en órdenes mundiales cambiantes, que tiene lugar en el marco de la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mundiacult, que tendrá lugar en breve. Ayer tuvimos varios paneles y esta tarde tenemos otro panel, para el panel número 4. Como he dicho, soy Friederike Landau Donnelly. Soy, entre otros, especialista en teórica política y trabajo en la Universidad Humboldt de Berlín, que es desde donde me dirijo a ustedes. Aquí tenemos, bueno, aquí se indica mi antiguo puesto de la Universidad de Dortmund en la pantalla, pero bueno, trabajo en artivismo y me interesa cómo las personas artistas son intermediadores artísticos y cómo pueden movilizar políticamente, cómo pueden hablar como actores políticos y también como creadores del arte. Así que hoy espero con ilusión ya poder empezar este debate con distintas personas, artistas, investigadoras que trabajan en el arte en espacios públicos, en arte y territorio, arte y en tiempos cada vez más fascistas, guión autoritarios. Pero bueno, tenemos una limitación temporal, que es que tienen 10 minutos de intervención cada persona. Y luego pasaremos al debate. Quisiera mencionar que es la red EFA, que aúna investigación global sobre la teoría de las relaciones culturales internacionales. Y bueno, sirve de puente entre el mundo académico, los agentes culturales, personas que trabajan en organismos culturales. Y bueno, sirve de plataforma interesante de intercambio de conocimientos y bueno, también sirve para organizar actos como este. Y muy brevemente, sobre el tema de este año, el conflicto y la cultura. Culturas en conflicto. Bueno, vivimos en momentos influidos por violencia y guerras y también el auge de los nacionalismos. Creo que tratamos de recopilar voces que son inclusivas, representativas y también son formas de aunarnos en estos tiempos tan difíciles y queremos ser conscientes de los retos históricos, de los problemas históricos, de los conocimientos que han sido excluidos en conferencias como estas. Y interactuamos para desaprender y para reaprender. Y buscamos estar unidos en el campo cultural. Además, creo que, bueno, dejamos aquí la introducción y ya tengo muchas ganas de que empiece el debate. Como he dicho, ya he conocido a dos de ustedes en actividades anteriores y, bueno, también conozco aquí, tengo muchos conocidos digitales, vamos a llamarlo así. Ahora voy a ir presentando a las distintas personas. Y bueno, dejamos aquí la diapositiva unos minutos. En primer lugar, tenemos a Voica, que está en Cluj-Napoca, en Rumanía, y se centra en el arte público, el contexto geopolítico del arte en Rumanía y también trabaja en el Departamento de Sociología, si no me equivoco, en la Universidad Babes Volva de Cluj-Napoca. Luego tendremos a Zsíszás Garbás, artista interdisciplinaria en Berlín y trabaja con la memoria, los traumas, protestas. Luego tendremos una pausita después de las dos primeras intervenciones
para ver si hay preguntas urgentes que tengamos que atender. Y bueno, haremos una pausita, como digo. Y luego tendremos a Hexefei, artista también, que bueno, está aquí con nosotros desde Seattle. Le agradecemos que esté a estas horas intempestivas para interactuar en este debate sobre universos, espacios alternativos. Y por último, tenemos a Jason Luger, que es geógrafo social, que está en Reino Unido y hablará del auge del autoritarismo de derechas y bueno, ha investigado muchísimo en este tema, el arte en espacios públicos, en espacios digitales y en los denominados regímenes autoritarios. Bueno, hasta aquí mi intento de presentarles. No duden en ampliar su presentación. Y ahora le cedemos la palabra a Voika. Tengo ya muchas ganas de que empiece este debate. Me voy a silenciar y me voy a fijar en lo que se comenta por el chat y voy a mantener un ojo en el reloj. Tienen 10 minutos para cada intervención. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de poder estar aquí. Bueno, y quisiera compartir mi presentación y mi investigación. Soy investigadora, pero también profesora y trabajo en la Babes Bolyai Universidad de Cluj con clases de arte y luego investigo de forma no canónica en absoluto. Tengo una visión holística del arte en espacios públicos desde la comisión hasta la ejecución de la obra. Y ahora nos vamos a centrar en distintos aspectos. Con una breve introducción del fenómeno mediático, es menos homogéneo de lo que esperaríamos y varía en las provincias históricas de Rumanía. Por ejemplo, Transilvania, como también bueno, como la antigua parte correspondiente al Imperio Austrohúngaro, y en 2025 hubo tensiones étnicas entre ciudadanos de origen tradicionalmente rumano y tradicionalmente húngaro. En cuanto a la población judía, ya no tenemos tanta población judía como en generaciones anteriores y sí que puedo decir que hay una enorme población romaní que pasa desapercibida en muchos casos. Estamos hablando de un 3,9%. Podemos ver que hay una gran diferencia porque no están bien reconocidos o documentados y no se declaran población romaní. Son una población un poco desconocida sociológicamente. Pero bueno, algo positivo sobre Rumanía. A ver, pues tiene la menor brecha salarial de género en la Unión Europea, lo cual nos vincula directamente al legado del régimen comunista, pero como veremos en la presentación, no se refleja tanto en la sociedad y en la representación de la sociedad de ningún tipo. Es simplemente algo que sucede y es así, y quisiera reconocer aquí. Y bueno, tras la caída del régimen comunista, se acumularon las tensiones y vimos un auge del nacionalismo. Pasamos por elecciones bueno, muy peliagudas en el último otoño, como ya saben, y bueno, fue algo sin precedentes para Rumanía, Unión Europea, y hemos visto un auge del nacionalismo rumaní tradicional, incluso entre las personas estudiantes más jóvenes. Es algo muy presente. Y ahora quisiera fijarme en cómo el arte y las políticas del arte reflejan este ambiente o esta situación.
Y además, también quisiera fijarme en las tensiones étnicas, que, bueno, pensábamos que se habían enterrado y pensábamos que todos y todas éramos iguales, pero bueno, eh, se han visto ciertos repuntes en los últimos 30 años. No sé si puedo ir cambiando mi diapositiva. Aquí lo que vemos es la última revelación de estatua de busto en Cluj-Napoca, que era del presidente Wilson de Estados Unidos. Y se preguntarán por qué en 2024 se revela, se descubre este busto de un presidente estadounidense en Cluj-Napoca. Bueno, pues se debe a que nos encanta el nacionalismo rumaní y Wilson fue una de las personas que habló más claramente, uno de los principales agentes en comprometerse en los esfuerzos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Así que en 2024, bueno, nos encantaba el nacionalismo rumaní y Estados Unidos todavía más, que es lo que se denota todavía en este tipo de gestos. En toda Cluj, que es una ciudad muy intelectual, cosmopolita y diversa, no hay un solo busto de una mujer histórica. No siempre ha sido así. Sí que había uno. eh, lo, lo vemos aquí, en esta diapositiva, y como parte del proceso de homogeneización de, de las provincias austrohúngaras, bueno, pues desapareció de donde estaba y, bueno, con el régimen rumano se retiró el busto, pero ahora ha quedado aquí bueno, este espacio que se presta mucho al graffiti y es un punto anónimo. Y está en un punto anónimo del arte del Museo del Arte. Este cambio Esto cambió la conversación sobre las prioridades de la Rumanía postcomunista. Hay, bueno, memoriales de la Revolución del 89, pero sinceramente son las intervenciones artísticas más feas que podamos imaginar. Bueno, lo vemos en distintos lugares. Tamishara, en Cluj, allí donde hubo muertos, pues tenemos este arte abstracto, pero no hay ningún tipo de guía sobre la memoria del lugar o los aspectos específicos. Y bueno, son puntos fácilmente olvidables. Volviendo a las mujeres, recientemente, en 2023, en Bucarest, se inauguró un movimiento a la resistencia por parte de Mónica Lovinescu, que, bueno, fundó, que militaba en el Partido Comunista y que siempre aparece representada con, junto a su marido. Bueno, es un memorial a ella, pero aparece junto a su marido. Ahora, si nos remontamos, si volvemos a hablar de la población romaní, no hay ningún tipo de monumento de ningún tipo que conmemore ningún tipo de personalidad romaní, ni siquiera ni al colectivo, más allá de el memorial al Holocausto de Bucarest oficial, que es un conglomerado de distintas partes, como podemos ver en esta imagen. Lo sentimos, pero la conexión de la ponente impide la completa comprensión del mensaje. Y bueno, como vemos, es un círculo que evoca el legado, pero sin gran compromiso y sin ser muy invasivo. En el resto de memoriales del Holocausto no hay ningún tipo de mención a la deportación de población romaní. Se mencionan algunas rutas ferroviarias, pero no se menciona a la población romaní. Y para concluir, bueno, de manera negativa, tengo que decir, en 2014
estudiantes de la Universidad de la Facultad de Arte de Cluj, bueno, fueron invitados por la alcaldía a pintar un muro que separaba, entre comillas, la población normal, romaní, de las viviendas de protección oficial de la población romaní. Era un muro, que ya entendemos la ironía, y lo pintaron en el lado que miraba a la ciudad, no que miraba al barrio o a los patios donde habitaba la población romaní. Obviamente esto llevó muchos problemas jurídicos que se presentaron, pero como podemos ver en estas imágenes de Google Street, en 2020 y en 2025, la pared, el muro, mejor dicho, sigue ahí, las pinturas siguen ahí. Bueno, algunas se han renovado y la población romaní sigue viviendo ahí. En Europa hay una tendencia contra la separación social en vivienda. Aquí no se sigue, obviamente. Y quisiera concluir señalando que las personas estudiantes y la universidad firmaron esta obra de arte con mucho orgullo cuando la erigieron y bueno, pese a las críticas, firmaron su obra y esto es algo que muestro a todo el mundo, aunque esté remotamente interesado en nuestra historia, para subrayar cuánta falta de importancia social existe en las universidades y artistas romanos que no estudian, ya que no estudiamos sociología, no estudiamos la historia de la población romaní, no estudiamos bien la historia de Rumanía. Y esto viene a demostrar que al nivel educativo más alto las cosas están muy mal y esto puede explicar las tendencias de nacionalismo y este nuevo lema de hacer Rumanía grande de nuevo. Muchísimas gracias. Estoy abierta a sus preguntas y espero que tenga sentido lo que he dicho. Muchas gracias, Voika. Tiene mucho sentido. Además, te has ajustado muy bien al tiempo. Muchísimas gracias por ofrecernos esta visión general, este caleidoscopio de distintas iniciativas del arte en espacios públicos en Rumanía, a quién se dedican los monumentos, a quiénes no se dedican los monumentos. Y creo que aquí la cuestión de la visibilidad, invisibilidad, pero también de conmemoraciones con sesgo de género, se ven muy claramente, lo que me lleva a la segunda de las personas invitadas, Gisha, que bueno, tiene mucha experiencia artística y por eso le cedo la palabra para que nos muestre alguno de sus proyectos y bueno, estoy ya deseosa de ver qué nos puede enseñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, poder mostrar mi obra ante personas tan espectaculares como ustedes y siguiendo el hilo de este tema y también viendo lo que hay y lo que falta. Un segundo. ¿Pueden confirmar si ven las diapositivas? ¿Ven las diapositivas? Bueno, al hilo de lo que se está comentando sobre lo que hay y lo que falta, el primer proyecto del que voy a hablar es Becoming, convertirse. Es además también será un libro y un zootrope, que es este instrumento que vemos aquí. Y muestro este instrumento al que se le da vueltas y da lugar a una animación. Este zoótropo que vemos aquí en una reciente bienal, la de 2010,
Y este es mi cuerpo un año antes y un año después de mi intervención de afirmación de género. He sido siempre la misma persona y bueno, no es que el género es un constructo social. Y aquí me rebelaba contra la presentación de que mi cuerpo solo era bueno en cuanto a material para el arte. Y bueno, como digo, creé este zoótropo y aquí quería que se sintiera muy verdadero para las personas que estaban asistiendo a la obra de arte. Por eso quería medios no proyectados. Estas proyecciones son algo que conocemos y a veces son irreales. Y yo quería transmitir una sensación de realidad, donde vemos una impresión, pero una imagen en movimiento. Y esto es lo que es Becoming. Y bueno, luego tenemos también el tema de el libro, el folioscopio, y esto me lleva a la siguiente obra, que es In My Mother's Footstep, tras los pasos de mi madre, un proyecto de 11 años donde seguí los pasos de mi madre tras el Holocausto, ya que ella nació en Berlín, Alemania, a 2 calles de donde vivo ahora, en 1929, aquí es donde nació. Y en el 33, con la llegada al poder de Hitler, bueno, tuvieron que marcharse a Groningen, en Holanda, y aquí es, bueno, este es el lugar donde se escapó y desde ahí fue deportada y aquí hemos visto antes la cocina donde trabajaba mi madre y Theresienstadt, que es que son los barracones donde mi abuela, mi madre, su hermana estuvieron mientras estaban en Theresienstadt. De ahí fueron deportados a Auschwitz. Aquí vemos la línea ferroviaria que llegaba hasta Auschwitz. Y aquí vemos los barracones de Auschwitz. Este es el último lugar en el que mi madre vio a mi abuelo. De aquí fueron enviados a campos de trabajo. Y aquí, bueno, vemos el campo de uno de los lugares donde mis abuelos, donde se esparcieron las cenizas de mis abuelos tras morir en la cámara de gas. Aquí vemos el campo donde mi madre y su hermana fueron enviadas a trabajar. Y bueno, tras la victoria aliada, fueron enviadas a la Marcha de la Muerte y ahí yo seguí sus pasos. Ahí vi los lugares que atravesó mi madre y qué aspecto presentan hoy en día. Ayudé a... Yo tengo por verdadera la historia de mi madre y también la realidad. Tengo por verdadera la realidad de los lugares. Y esto no va sobre ella, sino sobre mi herencia de ella. Y aquí es donde acabaron Belgenbersen. Aquí estarían los barracones donde estuvo con su hermana. Y este es el lugar donde fueron liberadas en Lingenbergsen. En este proyecto, en este primer proyecto, trabajo con mi propia narrativa personal y en obras posteriores mis prácticas han cambiado. Ahora sirven de testigo del trauma de otros, porque mi narrativa no está separada de lo que yo veo del mundo. Si no trabajo con mi narrativa, pues es lo que reside en mí y todo lo que veo en el mundo
es lo que no he trabajado en mí, porque es, tenemos que pulir lo que hay en nosotros para ver lo que hay fuera de nosotros. Así lo entiendo yo ahora mismo. Y acabé, bueno, he acabado trabajando en todo el mundo, sirviendo de testigo del trauma. No, no como alguien que entiende, sino como alguien que no sabe. Es que es algo muy importante en cuanto a la intimidad. Luego, conexiones cortadas. Haz lo que digo o te mataré. Conexiones cercenadas, mejor dicho. Y bueno, estuve aquí en Israel y aquí el paisaje es una forma muy tradicional de fijarnos en las cosas. Y algo que no entendía era, bueno, pues podía recurrir a prácticas del paisaje, como la fotografía, muy bien para entender qué sucedía y aprender de algo de lo que no tenía ni idea. Y bueno, y tomé fotografías de ambos lados, pero no me ayudó a entender del todo. Por eso también fui a Corea, a la zona desmilitarizada, la frontera entre el sur y el norte. Técnicamente, esto es la frontera norte. Tomé fotografías y todo esto me empezó a ayudar. Y esto es hacia Corea del Norte, la isla de Piñón. Ahora nos encontramos en Belfast, la línea de la paz, la línea que separa a la población protestante de la católica. Y esto es algo que estas líneas de la paz se erigieron después del acuerdo de la paz, de paz. Y no entiendo de dónde venía, por qué se creó una barrera de separación. Hasta que empecé a ver más barreras de este tipo en todo el mundo y mi comprensión cambió. Se trataba de erigir miedo para controlar a tu propia población. Es lo que hizo Netanyahu, es lo que hizo el dictador Park en Corea, porque el miedo al otro es una forma excelente de controlar tu propia población, para asegurarte de que no ves lo que aquellos con poder no quieren que veas. Y volvemos a lo que está ahí y lo que no está ahí. Y vemos lo que está ahí, pero también sabemos lo que no está ahí. Bueno, aquí tenemos una de las presentaciones. No es tener una idea de lo que estoy haciendo, sino de ir a los lugares y ver qué hay, qué tienen y entender al mismo tiempo qué es lo que no está ahí. Como siempre em, esperamos ver lo que queremos conseguir, pero tenemos que mirar atrás para que nadie se quede atrás. Y no hay, no hay atajos ni rutas fáciles o difíciles. No es todo relativo ni absoluto, sino que tenemos que mirar a nuestro objetivo, pero al mismo tiempo asegurarnos de que no estamos dejando a nadie atrás. Estoy tratando de decir muchas cosas en muy poco tiempo, así que por favor díganme si hay algo que no está claro, que trataré de aclararlo. Quería repetir una última cosa. Espero poder compartir el sonido. Esto es un vídeo con audio. A ver si funciona. Este es el sonido de... es el sonido que escuchamos en un monasterio antes de la hora de la meditación. Cuando yo pasé una temporada allí, en una época de retirada espiritual, y esa era mi tarea, hacer sonar este sonido para avisar a la gente de que era la hora de meditación. Y era muy difícil que sonara bien, porque hay que centrarse en el sonido para que suene bien. Y lo que me ayudó
fue algo que me dijo uno de mis profesores, y era no centrarme en el propio sonido, sino entender que el sonido solo es una forma de enfatizar el silencio y de que nos centremos en la existencia del silencio. Y el sonido solo son los paréntesis que nos hacen conscientes de que existe el silencio. Y eso es lo que trato de hacer en mi práctica artística, ver lo que hay ahí, pero también ver lo que falta. Y muchas veces lo que vemos son esos paréntesis que sostienen todo aquello que no vemos. Y esto implica al mismo tiempo mirar hacia adelante, pero también mirar hacia atrás para no dejar a nadie atrás. Y claro, nos movemos según unas normas establecidas que seguimos, pero en muchas formas, o de muchas maneras, no hay, no existen realmente normas a seguir. Tampoco es que todo sea permisible, pero hay un equilibrio que determina la forma en la que hacemos las cosas. Y bueno, tenía que incluir una foto de estas mujeres maravillosas que cortan a mano la hierba en el borde de la carretera. Forman parte de una comunidad pobre y cortan la hierba a cambio de donaciones eh, en esa isla que he mencionado antes. Y pasamos en vehículos por al lado de ellas y no las vemos, ¿no? No se les ve, están ahí. Y por eso para mí es una tarea importante la de presentar todo aquello que no vemos, como estas mujeres. Y ahora les planteo una pregunta. Y es que en los tiempos en los que vivimos, en el lugar en el que estamos ahora mismo en el mundo, ¿dónde ponemos nuestros límites? A veces tenemos que mirar atrás, a veces tenemos que mirar hacia adelante, pero ¿qué harías? ¿Hasta, hasta dónde te involucrarías como mujer judía, como mujer trans, como mujer de clase trabajadora? Siempre es difícil mirar a la gente a los ojos que quiere matarte, pero ¿dónde pones el límite? Gracias, Gisai. Creo que nos estás haciendo reflexionar muy profundo sobre quién tiene visibilidad y quién debe permanecer invisible en estos tiempos en los que hay políticas, bueno, muy determinantes sobre diversidad de género, etcétera. Y es muy potente eso que nos has presentado dentro del arte, ¿no? Y personas que están viviendo bajo condiciones difíciles. Y me gustaría volver sobre la noción del miedo al otro y quién está dentro y quién está fuera, qué se financia y qué no, qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Después en la conversación abordaremos estos temas de nuevos. Muchas gracias por mostrarnos algunos de tus proyectos. Y para seguir, bueno, respetar un poquito el tiempo, le voy a pasar la palabra a Hexe. Muchas gracias por estar aquí. También estamos deseando ver parte de tu trabajo y escuchar tus reflexiones sobre los tiempos en los que vivimos. Gracias por, bueno, por estar disponible a esta hora intempestiva ahí donde estás, Hexe. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Es un poquito tarde aquí, es cierto. Estoy en la costa oeste de los Estados Unidos, en el, bueno, en el territorio ancestral antiguamente ocupado, también llamado Seattle. Y bueno, es un gusto estar aquí. Voy a hablar un poquito sobre mi trabajo. Me llamo Hexe Fei, vivo en Seattle. Soy un artista indígena transgénero. Trabajo con el arte digital en general, pero en concreto con el arte fallido. Para mí ese arte fallido o
ese fallo, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Como una especie de imperfección o de avería pequeña en lo digital, ¿no? Son aquellas cosas que surgen cuando alguien tiene previsto algo y de pronto se transforma en una cosa diferente a lo que se tenía pensado, ¿no? Y también suscita muchos cuestionamientos por mi parte, ¿no? A mí me gusta mucho preguntarme las cosas, a mí me gusta que no siempre tengo el control de mis resultados o de las cosas que genero y no podemos tener titularidad de todo, ¿no? Hay que a veces perder un poco el control. Yo introduzco mi arte digital en el mundo físico, eso forma parte de mi proceso y también de mi filosofía como artista. O sea, mi forma de ser humano en el mundo es que no estamos separados ni del arte ni de la tecnología y mi arte está mi arte tecnológico está unida a la naturaleza y, y también la forma en la que nos relacionamos con otros humanos, con la política, con la tecnología, todos estos elementos están interconectados. Estos son algunos ejemplos de fotografías que modifiqué digitalmente y que transferí a madera usada, ¿no? Madera vieja. Eso forma parte de mi proceso. La madera que utilizo tiene que ser una madera que me han regalado o madera que encuentro en la basura. También creo pequeños videojuegos sobre ficción interactiva que están dirigidos específicamente a otras personas queer, trans, indígenas, para comunicar diferentes aspectos de nuestras vidas y culturas. La verdad es que, bueno, me gusta mucho el diseño narrativo como herramienta con la que las personas pueden interactuar eh, con su propia habilidad de elegir, ¿no? Decidir cómo quieren interactuar con diferentes temas. También estoy en el proceso de elaborar un juego educativo. em, Centrado en el acuario local, bueno, se va a titular el acuario local, no voy a hablar mucho sobre eso porque todavía no está terminado. También trabajo con cine, con películas a veces. El cuerpo como protesta y la prueba de que estamos vivos y vivas. Eso es un hecho, ¿no? Es una declaración en sí misma. También bueno, si hablo demasiado rápido, díganmelo, porque suelo hablar muy rápido. Pero bueno, así hablo rápido y dejo más tiempo después para que hablen los demás. No, lo estás haciendo muy bien, Hexe. Aún te queda más de la mitad del tiempo que teníamos previsto para tu charla. Bien, después con el proyecto IndigiQueer digital, em, se trata de, bueno, representar a artistas mediáticos transgéneros y, bueno, representar el género como, como algo sagrado. Es un proyecto colaborativo que hasta ahora he realizado con personas de primeras naciones, basadas en Norteamérica, porque me interesa ver las diferentes culturas en una galería y dentro de un proceso de comisariado, ¿no? Muchas veces las personas se olvidan de que existimos, ¿no? Los proyectos coloniales ya se encargaron de eso. Para que los proyectos coloniales existieran en todas partes del mundo, en la mayor parte del mundo, las personas indígenas, trans y queer tenían que ser eliminadas. Y con el proyecto autoritario y colonial de los Estados Unidos actualmente está ocurriendo lo mismo, se está eliminando a las personas indígenas, queer y trans de la vista de todo el mundo, ¿no? Se pretende que no existamos, pero existimos, tenemos existencias complejas y prácticas artísticas complejas. Y aquí, bueno.
por otro lado, no solo hago trabajo artístico, también hago trabajo social para la reducción del daño y de alcance comunitario. Me centro en trabajadores, personas trabajadoras del sexo, miembros de la comunidad transgénero, personas sin hogar, personas que consumen drogas y poblaciones vulnerables, bueno, proporcionando acceso a la salud, etcétera. Esto es de un día que, bueno, decidimos disfrazarnos para crear conciencia. También trabajo con el Departamento de Salud del estado de Washington. Trabajo en un comité asesor y que es al mismo tiempo o sea, satisfactorio y frustrante el trabajo allí. Ahí veo cómo funcionan, cómo se elaboran las estrategias a nivel de las autoridades estatales y bueno, para controlar bueno, enfermedades infecciosas, por ejemplo, cómo funciona la financiación para este tipo de proyectos. Y cuanto más cerca estamos del poder, más obvio es que el poder no nos cuida o tampoco cuida a las personas que te importan, ¿no? Esto es la parte frustrante. Y y volviendo a, bueno, a mis relaciones con la tierra y con mi práctica artística, yo siempre le pregunto a la gente de dónde vienen nuestras herramientas y cómo distribuimos nuestros recursos, ¿no? Con qué herramientas materiales trabajamos. La mayor parte de la gente usa ordenadores para comunicar, para escribir. Creadores digitales utilizan los ordenadores para construir objetos, historias que quieren contar. Y, y la extracción de recursos requiere tecnología digital, por supuesto, y es muy dañina para la tierra y para las personas que viven en esos territorios. Y, y bueno, yo me pregunto, y es la pregunta que suelo hacer en general, y es cómo usamos. O sea, ¿cómo podemos subvertir el hipercapitalismo de la tecnología? O sea, ¿qué uso hacemos de nuestros aparatos electrónicos teniendo en cuenta el impacto negativo que tienen? Y tenemos relaciones físicas con la tierra y con los lugares que sufren extractivismo para que nuestros ordenadores se fabriquen, por ejemplo. Y también todo esto tiene que ver con mis raíces indígenas, ¿no? Con las que yo estoy profundamente conectada. Y, y, y bueno, en cuanto a la resistencia al autoritarismo, bueno, tiene mucho que ver con lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Creo que no tengo tiempo para entrar en detalle sobre esto hoy, ni nadie de nosotros tendremos tiempo para hablar de esto en detalle, pero estamos viendo una nueva realidad. Que se está extendiendo en el mundo y vemos que ese régimen autoritario está tratando de construir un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Y bueno, en mi cultura hay una larga historia de guerreros, ¿no? De esos guerreros culturales, em, personas que están creando el espacio para sus propias historias y las historias de sus comunidades. Y cuanto más creativos y más creatividad aportemos al mundo, más, más impacto tendremos contra esa opresión autoritaria. Eso es todo lo que tenía que decir, así que le paso la palabra a quien quiera hablar. Muchas gracias, Exe, por compartir todo eso. Has terminado con una idea muy importante, un recordatorio muy importante, y es que los regímenes opresores odian la creatividad y esto sea quizá a través de, bueno, de políticas de financiación o reduciendo ese espectro de diversidad, de inclusión, cancelando a determinados tipos de personas. Yo creo que es muy interesante eso de que los regímenes autoritarios están tratando de reconstruir el mundo de una forma muy simple, volviendo a lo que ha dicho Isa también, a lo mayoritario, ¿no? Tratando de instaurar o reinstaurar lo mayoritario.
Muchas gracias por compartirnos todo esto. Le voy a pasar la palabra a Jason. Tenemos alrededor de 10 minutos para escuchar su investigación que ha hecho a lo largo y ancho del mundo. Y después de la presentación de Jason, pasaremos a un debate colectivo. La audiencia podrá plantear preguntas o sus comentarios a nuestros panelistas. Pero antes de eso, le paso la palabra a Jason para que nos hable del arte en el espacio urbano con la amenaza del autoritarismo de extrema derecha. Muchas gracias, Friederike, y las demás personas por estas divagaciones de viernes por la mañana. Pues se me ha quedado mucho dentro después de estas tres presentaciones. Estaba tomando nota de muchas cosas, me han inspirado mucho y me ha gustado mucho las ideas de Hexe sobre el glitch, sobre esos fallos de lo que esperamos que sea, pero no es. Y también, Isha, también esa pregunta que has hecho sobre en el final de tu presentación, ¿no? Y que, bueno, refuerza mi posición como académico antifascista y hasta dónde debo llegar. Han sido muy inspiradoras las charlas. Bueno, no sé si llegaré a los 10 minutos, mi presentación va a ser corta. Mi trabajo se centra en el espacio urbano, como geógrafo que soy. ¿Y dónde entra el arte ahí en ese espacio? Como resistencia, algunas veces, pero otras veces también como un espacio inapropiado y cómo estas dos cosas ocurren al mismo tiempo. Y eso es lo que enmarca mi idea contra la extrema derecha y el autoritarismo, pero también operando desde dentro en el día a día, ¿no? Y quizá lo que sea más preocupante es que el autoritarismo usa para su propio beneficio el arte también. Em, Estos son como los tres puntos que yo uso en mi trabajo y en los que me he centrado en mis casos de estudio. Estoy tratando de hacer avanzar las diapositivas. Mi trabajo me ha llevado del sudeste asiático, donde me centré en el concepto de la creatividad de base en lugares como Singapur, en entornos autoritarios. Hice algunas entrevistas con artistas y activistas y personas queer, artistas queer y activistas queer, y quería saber cómo operan dentro de ese sistema de extrema derecha, cómo se produce arte crítico con una censura tan fuerte, en un sistema con una censura tan fuerte y con tantos límites a la expresión política. De ahí saqué algunas ideas sobre resistencia, las texturas de la resistencia y cómo la resistencia no siempre tiene el aspecto que esperamos que tenga en el contexto occidental liberal. No siempre es tan simple como una protesta o como una estética visual que claramente va en contra del Estado o de las estructuras de poder. Muchas veces está mucho más codificada o es mucho más suave y eso es lo que ocurre dentro de los sistemas autoritarios. Hemos visto o vi allí que muchas veces está codificada de forma más suave para que el mensaje pase, para que el mensaje cale. Y una de las cosas que me ha estado interesando últimamente y que me ha fascinado en ese contexto es cómo veo la extrema derecha contemporánea usando el arte, infiltrándose en el panorama del arte, utilizando tácticas que no son tan propias de su contexto, sino que asociamos más a tendencias progresistas. Y esto hace que nos sintamos todavía más incómodos. Pero yo creo que amplía el concepto de lo que entendemos por arte público y que forma parte de lo que entendemos por fascismo, ¿no? Este uso del arte.
Otra cosa que me interesa es el uso creativo del espacio urbano. En este contexto particular, em, podemos hablar de Turquía, por ejemplo, de lugares como Turquía o Rusia o China. Em, Cada vez más podemos hablar del Reino Unido, donde el uso del espacio urbano cada vez está más vigilado y controlado por la policía. Pero aquí tenemos un evento que es el Punto Rosa, que es un evento LGTBIQ, Q, eh, en, en una plaza principal. Y es un encuentro que solía ser un círculo, por eso se le llama punto rosa, pero ha ido creciendo con los años. Y para este evento la gente se viste de rosa y lleva pancartas rosas, hay performances, hay charlas, pero no se permite hacer expresiones abiertas. em, Pro queer, pro LGTBIQ. Es decir, es un espacio para la comunidad queer, para aunarse, pero no se les puede ver o no se puede entender como un lugar de defensa de los derechos de personas queer. No, hay muchas cosas que no están permitidas. Por ejemplo, personas extranjeras no pueden asistir. Empresas como Google, etcétera, que están basadas en Singapur, no pueden asistir. Y esto forma parte de las negociaciones estatales, ¿no? De opresión. Y bueno, le preguntamos a una persona de Singapur qué le parece esto y le parece algo súper radical para el contexto en el que viven, ¿no? Y bueno, de lo que se trata también es de apelar a la comunidad en diáspora en este lugar y a la comunidad queer, a comunidad oprimida en estos lugares difíciles de extrema derecha, controlados por la extrema derecha. Em, Bien, también otra cosa que me pregunto yo. ¿Cuál es el rol del artista, ¿no? Los artistas viven con la realidad de que tienen que conseguir subvenciones y tienen que conseguir su trabajo, ¿no? Y tienen que comer y es muy difícil eh, estar en resistencia. En un lugar como Singapur, estar en resistencia contra el Estado, porque su supervivencia depende de subvenciones del Estado. Pero bueno, luego, tienen como por la mañana sí que cumplen roles un poco más, em, más normativos, digamos, y por la noche se convierten en activistas. Lo que quiero decir con esto es que la resistencia no es un proceso lineal. Convertirse en activista no es algo eh, o sea, inequívoco, o sea, que puedes estar entrando y saliendo de ese rol. Pero, ¿qué es la resistencia, no? La resistencia al autoritarismo, el arte como resistencia al autoritarismo. La resistencia es cuestión de interpretación por parte del usuario y me fascina cómo se utilizan las proyecciones actualmente y el tipo de medio de resistencia eh, que sirve, que es, aquí tenemos el castillo de Windsor. Durante la visita de Trump a Reino Unido, vemos a Trump y a Epstein proyectados en una torre del castillo. Creo que fue una expresión muy interesante. Y también tenemos arte urbano en lugares como Dresde. Aquí lo vemos a la izquierda, Dresde, Alemania, donde vemos arte urbano antifascista que comparten espacio, mejor dicho, con arte fascista. Por tanto, es una negociación constante, una representación de la visibilidad en el espacio. Se trata de un diálogo y creo que las proyecciones forman parte de esto, de una capa
que se añade a algo más y la resistencia no trata de un proceso definido, sino es un proceso constante, una conversación que todavía no está cerrado, nunca está determinado. Y luego, aquí, bueno, tenemos la base de lo que fue mi trabajo tras, bueno, una serie de estudios de caso, de negociaciones de paz en distintos contextos en todo el mundo. Y otra proyección muy interesante es esta que vemos en China, de hace un par de semanas, que es de una persona china disidente que abandonó el país, pero pudo trabajar de forma remota para emitir, digamos, lenguaje, idioma antigubernamental, es antiestatal. No sé si alguien puede leer mandarín aquí, pero se trata de una persona disidente de Reino Unido que desde ahí podía operar estas cámaras y, y bueno, utilizaba las cámaras que ya estaban integradas para que las cámaras se volvieran contra el Estado. Es una historia muy china, ¿verdad? No sería el tipo de resistencia que veríamos en Reino Unido. Luego, me fascina también cómo el arte es el dominio de la extrema derecha, que no es algo nuevo, si nos remontamos al nazismo y a cómo las estéticas artísticas eran tan importantes para el movimiento fascista en Italia, Alemania, y si nos fijamos, bueno, en estas grandes manifestaciones, eh, vemos que sirvieron para mostrar la imagen del fascismo. Y bueno, hay distintas formas digitales ahora mismo, como similares a lo que se hacían estos mítines, ¿no? Y también aquí vemos en algunos gimnasios cómo se dibujan estos gladiadores, ¿no? Y bueno, me fascina en cierta manera lo rápido que se difundió esta imagen de Trump como Jesús, en la que vimos en Internet. Y además, también hemos visto lo inteligente que ha sido la extrema derecha al infiltrarse en estos espacios, utilizando medios digitales, utilizando memes, utilizando el humor muy bien, de manera excelente, utilizando la inteligencia artificial como arte. Y a veces esto requiere más, no simplemente procesos humanos, lo cual es bastante preocupante. En, son procesos que están integrados en distintos motivos de extrema derecha. Estamos hablando de algoritmos de opresión, los algoritmos de la IA que tratan de reforzar el nacionalismo cristiano, el patriarcado y distintos aspectos. Además, Vanessa Horebuena, bueno, en Turning Point, en Estados Unidos, que es la organización que dirigía Charlie Kirk, no sé quién lo ha sustituido, y bueno, y en un escenario gigantesco, pues representaba a Trump como Jesús, o incluso a Charlie Kirk. Y creo que se le tiene que considerar como artista, aunque no nos guste su arte. A modo de conclusión, creo que la extrema derecha de hoy depende del arte, del espectáculo del arte público para mayor legitimidad y visibilidad. Y se le da muy bien utilizar el medio digital. Y esto suscita preguntas, cuestiones sobre la personalidad de todos nosotros como artistas y del espacio que utilizamos para tener en cuenta distintas posibilidades. La resistencia es complicada, todos somos conscientes de las complicaciones en la academia, en las estructuras societales o como artistas tenemos que lidiar con el significado de conseguir encargos de un gobierno, una entidad gubernamental, y es como un juego constante de estrategia y la resistencia nunca es definitiva. Y luego Hawkins, geógrafo, abrió la cuestión de lo que era el arte público. Sugirió que quizá
sirve como campo ampliado. El arte sirve como campo ampliado. Quizá podemos seguir ampliando el arte público. ¿Qué significa? ¿Qué se incluye aquí en el arte público y en los espacios públicos? ¿Y quién decide? ¿Y qué tipo de políticas influyen este campo que se puede ampliar en nuestro debate? Y bueno, aquí esto ha sido un torbellino de ideas aleatorias. Muchísimas gracias, Jason, por llevarnos todavía más allá a nivel mundial. Hemos llegado a muchos espacios, muchos lugares, abordado muchas distintas mentalidades, distintas momentos, artes, arte público, de espacio público, también institucional, en bienales o en el entorno digital, como nos ha explicado Hexe. Y ahora voy a abrir el micrófono a la palabra escrita y a la palabra hablada. Y tenemos preguntas en el chat. Veo dos de momento. Tengo 1 millón de preguntas. A ver, ¿por dónde podemos empezar? No sé si las tenemos que trasladar para otro momento. En primer lugar, quisiera compartir la pregunta a Katharina Ritter sobre el contexto alemán. No sé si nos podéis ilustrar mucho al respecto. Katharina Ritter nos pregunta cuáles serían vuestros deseos o consejos para las instituciones alemanas de arte contemporáneo, aparte de los contextos obvios como la programación diversa. Además, también, Caterina se pregunta cómo se crea la capacidad, los recursos y los tiempos para ustedes mismos y su trabajo en estos momentos de tanta presión pluralística y cómo lo gestionan todo para no perder sus fuerzas, sus energías. Estamos hablando de las capacidades y los recursos individuales, pero también de la disponibilidad de los recursos, como por ejemplo, tienen financiación para su trabajo, reciben algún tipo de becas, de ayudas, de residencias, o más bien tienen que luchar estratégicamente con el tipo de actividad que quieren llevar a cabo. Tenemos una mano levantada, Gisha. No sé si desea empezar, Gisha. Yo incluso enfatizaría la pregunta. Las personas artistas deberían ser las personas más peligrosas en esta sala. El hecho de que el arte ya no sea peligroso es bastante problemático. ¿Y por qué el arte ya no es tan peligroso como era? Porque a las personas artistas se les expulsaba, se les encarcelaba por sus ideas. Las ideas pueden ser fascinantes, pero ¿cómo lo hacemos desde un contexto alemán? Bueno, pues desde la experiencia, en lugar desde los credenciales, el arte que cuestiona, que no tiene idea, es muy interesante porque como persona artista, si yo sé algo, ya no tengo más interés en profundizar. Si no tengo ni idea de por dónde empezar, entonces es material ya para mi trabajo. Cuando una persona tiene una idea, ya está muerta. Ya no hay nada más que conseguir. Y esta es la lucha contra la extrema derecha. Es el arte que ya nos dice algo. Es campo de la extrema derecha porque es algo muy monolítico. Ya está totalmente controlado. El arte que no está controlado, como ha dicho Hexe, no estamos en control, está evolucionando. Aquí hay una relación. Y esto puede convertirse en algo y además también tiene que ver con el otro tema que hemos mencionado. Para muchas personas resulta mucho más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo. La mayoría de personas artistas que conozco antes de el desayuno se les ocurren 5 alternativas y si le damos de comer todavía tienen más alternativas. La pregunta es, ¿cómo cambiamos nuestra cosmovisión del campo de batalla? Creo que el campo de batalla sería el término correcto. Si nos fijamos en Reino Unido, en los últimos 10 años, las personas trans eh, daban lugar a lo binario, las personas trans contra los derechos de la mujer. Y es un aspecto muy problemático. Es un cambio de marco muy problemático porque entonces estamos hablando de autonomía o no autonomía, aborto o no aborto, independencia financiera, queer o no queer. De nuevo, es un problema binario con terminología occidental.
para que los occidentales entiendan que los distintos tipos de personas que hay. Se trata de una idea fija de binario, de lo correcto y lo incorrecto, de tener control absoluto sobre algo. Y estamos aquí como personas artistas, como personas trans. Cada segundo de nuestra vida es un segundo de resistencia porque las personas nos quieren ver muertos y muertas y muertes. Y espero que quede claro lo que estoy tratando de decir y no sé si lo he conseguido en mi presentación. Es ir más allá de lo binario, más allá de la idea fija. De no, no hay otra cosa que la acción, crear. Y nos, por ejemplo, que todo el mundo tenga comida es una idea radical. Es lo que trataba de decir. No sé si queda claro o me estoy quizá desviando, necesito más ampliarlo. Creo que lo estás dejando muy claro. Tenemos que pensar más allá de lo binario y tiene que ver con los cuerpos, con las categorías, con la financiación, qué es el arte, qué no es el arte, qué merece ser financiado. Entonces creo que pensar más allá de lo binario apunta a muchos aspectos distintos. Y no sin esperanza. Creo que la esperanza es una droga, porque puede ser abrumador. Son muchos los inputs. Es peligroso. Las ideas de las que no tenemos idea todavía pueden ser peligrosas y se trata de hacerlo. Y sí, ir también más allá de lo binario resulta difícil en un sistema que trata de reconstruir lo normal contra lo anómalo o la derecha, lo correcto contra lo incorrecto. Ahora vuelvo a la pregunta de Jeffrey sobre el umbral y la dificultad de encontrar qué es arte y qué es propaganda y posicionalidad como respuesta a los espacios autoritarios en los que vivimos, porque obviamente hay algo en el dictado de lo que tiene que suceder, de lo que se tiene que mostrar, de lo que se permite que se cuente como arte. Y esto les conecta a todos ustedes, a todos y todas ustedes. No sé si quieren responder a estos distintos gradientes de qué es arte, qué es propaganda, importa de dónde viene, viene de la izquierda progresista, según se denomina, o de la extrema derecha. Quien quiera empezar, y estoy aquí lanzando miraditas por aquí y por allá. Bueno, voy a intentarlo yo. Es una pregunta difícil. Una de mis citas favoritas es que, de Moore, es que todo el arte es político, pero no se habla de qué tipo de política en esta cita. Creo que el arte tiene que ser político. Y me preocupan los custodios, quienes determinan lo válido y lo inválido. Y esto tiene que ver con el riesgo de la marginalización y las reacciones. Y algunas de las reacciones que vemos al arte, a las infraestructuras del arte, a la infiltración en distintos organismos del arte por parte de de la extrema derecha y gobiernos de extrema derecha. Y creo que tiene que ver con este sistema de custodios, de guardianes. Y yo defiendo el diálogo, aunque este sea incómodo, pero puede que otros tengan opiniones distintas. Sí, quizá Voica, no sé si ibas a hablar. Sí, iba a decir algo parecido, porque simplemente porque no nos guste no es que no sea arte. Obviamente, en algún punto todo el arte es arte político, porque seguimos viviendo en una sociedad y cualquier gesto puede considerarse parte de su momento, de su tiempo y de su política, aunque a veces, bueno, pues utilizar una palabra o no. Entonces, sí, todo el arte es político.
Y a cierto nivel sí creo que, que si estamos fuera, estamos haciendo una elección. Si somos ignorantes, sigue siendo una elección también política. Entonces no es algo que podamos esquivar tan fácilmente este aspecto. Y en cuanto a la pregunta anterior sobre el contexto alemán y sobre el funcionamiento de la financiación, quisiera decir que no trabajo en este campo, pero en mi generación y en mi grupo de edad y en mi sistema educativo, que también teníamos la escuela de arte, pues mis, mis compañeros de clase viven y trabajan en Alemania. No sé si es coincidencia, pero le resultaba mucho más difícil trabajar, mucho más difícil conseguir financiación en Rumanía. También por los prejuicios de sus familias sobre la disidencia y demás, pero Alemania sigue pareciendo un buen lugar para estas personas. Estoy segura de que no es fácil. Frederike, creo que está silenciada. Sí, creo que Gisha desea responder brevemente. Bueno, era solo dejarlo ahí, ¿no? Es solo una perspectiva muy estrecha en base a mi experiencia personal. Yo estaría en desacuerdo. En el mundo del arte, las mujeres trans están totalmente borradas del panorama alemán, especialmente en la escena de Berlín. No hay arte por parte de mujeres trans, sino arte sobre mujeres trans. Y aquí, volviendo al contexto más amplio, a ver, el, había un Senado que controlaba la financiación y ahora hay una parte que se dedica a la cultura y la cohesión social. Y sigo siendo, eh, sigo formando parte del comité de estudio de Berlín. Soy una persona difícil, soy una mujer difícil, no creo que me inviten el año que viene, pero es más fácil financiar algo que se basa en respuestas, es decir, aquí tenemos algo que es arte incierto, pero el arte incierto es verdaderamente interesante porque uno descubre cosas. Y esto forma parte del mecanismo de control. Y aquí volvemos a la pregunta que vemos en el chat. Se trata de una postura emocional, pero que tiene que ver con la asignación de recursos para asegurarnos que no vemos a las voces más fuertes que vemos habitualmente, sino también a otras voces que no están, a las que no se les permite hablar. Cuerpos como el mío no están en instituciones, somos miembros, no formamos parte del arte. Sí, lo siento, es que tengo mucho que decir sobre el tema, pero me voy a detener aquí, salvo que haya una solicitud específica en sentido contrario. Bueno, que podemos agruparlo todo en un debate más general sobre la política de la financiación, las políticas de financiación, que a veces que a veces son excluyentes, sin posibilitar el espacio para este error, para este glitch que hemos visto antes, para los no resultados. Creo que resulta interesante que la de financiación del arte en el espacio público a menudo tiene una concepción muy estrecha, muy binaria, digamos, de qué tiene que financiar. Y si decimos que todo el arte es político, me pregunto también si no hay arte que no sea político, pero que reciba financiación en el marco público. Y es muy previsible, no es nada controvertido, es muy mono, limpio, aséptico, agradable. Eso es político. Eso es político. De hecho, es muy político y eso cambia el marco de la conversación y el tono de este marco. Es algo muy político. Es importante observar que es político porque cambia la conversación. Y
eso tiene una enorme repercusión. No es un tema menor. Creo que tenemos que entender el impacto que esto tiene. Sí. Entonces está interrelacionado y ciertos tipos de arte tratan de ser expresivos, protestar, criticar el sistema estatal, como las proyecciones temporales que ha mostrado Jason, o las intervenciones. Y al mismo tiempo el Estado sanciona, permite que el arte hable un idioma distinto. Y estas son algunas de las complicaciones con las que tenemos que lidiar. Y ahora, siguiendo mis notas, me pregunto si quizá podemos remontarnos a la idea de Hexe sobre que no le importamos al poder. Y tenemos personas artistas que piden financiación, pero también personas investigadoras que piden financiación, también personas que tratan de crear historias sobre visiones alternativas de este planeta en descomposición y cómo podemos abordar este tema tan complejo del poder. Si una estrategia es, bueno, apartarse un poquito o de manera consciente, distanciarse porque una persona no desea intervenir en este sistema tan complejo de poder. Pero bueno, ¿cómo tratamos de pelearnos o de, met- de actuar estratégicamente dentro de los confines del poder? Esta es una pregunta para todas las personas participantes en este panel. Bueno, menuda pregunta. Bueno, cada uno de nosotros lidia con esto de la forma más personal posible y es algo que me he planteado antes. Si el arte de los regímenes opresores y fascistas se puede considerar arte, considero que sí, porque los regímenes políticos controladores opresivos han decidido cuál es su tipo de arte y todo lo demás queda fuera. Y esto nos llevaría a otra conversación sobre, bueno, las culturas, cómo se curan, cómo se comisionan por parte de distintos sistemas y si como nosotras somos un tipo de persona que no es querida por la parte, por el poder, por ejemplo, las personas indígenas trans como yo, pues esto sucede en Estados Unidos. No quieren que personas como yo existan. Esto es algo con lo que lidio en mi día a día. Y la mayoría de mis amigos, amigues, bueno, nos ayudamos mutuamente, creamos espacios, cultura para nuestras vidas y para las vidas de otros. Y así es un poco como lo veo. Sí, creo que estas respuestas, estas estructuras propias, hablan de, de un tema más amplio, ¿no? Que aborda la red ICRA, que son las relaciones culturales internacionales. Por un lado, pueden ser muy positivas y tener un carácter celebrador, por ejemplo, encarnados en organismos de las Naciones Unidas, pero también vienen constituidas por exclusiones repetidas e históricas que no entran en lo que es la esfera de las relaciones culturales internacionales. Bueno, esto se está. Lo que trato de decir es que hay cierta noción de lo que las relaciones culturales internacionales son y quiénes las encarnan, y a menudo esto no incluye a todo el mundo, a todas las personas. Puede ser imposible, pero creo que es importante que en este panel eh, recopilemos todas estas perspectivas para ser conscientes de la diversidad de cuerpos, de perspectivas que forman parte de las relaciones culturales internacionales. Sí, es una de las vulnerabilidades de la ICRAS, que tengan que estar respaldada por una institución. Lo que estamos diciendo Hexe y yo es que no estamos incluidas en instituciones. Y esto se tiene que ver como experiencia de
la educación formal y del apoyo estructural. Ahí lo dejo. Era solo enfatizar esta idea, porque creo que muchas preguntas, muchas cuestiones se están explorando por comunidades marginalizadas, pero ninguna tiene el sello de aprobación institucional. Sí, ese es el momento de crear alianzas, juntar a diferentes personas con diferentes capacidades, ya sean institucionales o privilegio material o simbólico, para compartir el espacio, para instar a la conversación, al diálogo, para que lo que está fuera y lo que está dentro se conecte, ¿no? Bueno, a mí no me gusta la palabra aliado porque parece un estado mágico. A mí me gusta la palabra acción, hacer algo. Y yo creo que todas las personas queremos vernos como buenas personas, pero yo no soy una buena persona. Yo a veces, en ocasiones, puedo hacer buenas acciones, pero cuando pienso en mí misma, como buena persona, bueno, me parece una trampa porque tiene que ver con mis sentimientos y no con mis acciones. Y yo estoy tratando, bueno, y yo creo que centrarnos y prepararnos para hacer buenas acciones es muy importante, especialmente como artista. Solo se puede hacer cosas pensando en cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar. Es decir, tenemos que emprender la acción por la propia acción y no pensando en cómo nos vamos a sentir. Y hacer cosas nos enseña cuál es el siguiente paso que vamos a tener que dar. Sí, yo creo que sí, porque realmente hablar y conversar es hacer algo, ya es una acción, tal y como estamos haciendo ahora, tratar de comprometernos con acciones, a pesar de que obviamente sí hay más acciones que hay que emprender después de esto, pero entiendo tu idea y de que la alianza como concepto, como palabra, bueno, puede empezar también por la acción, por actuar, por hacer y hablar, ¿no? Tenemos un comentario, varios comentarios de la audiencia. Tenemos uno de Holly que va destinado a los comentarios de Gishai y Jason. Dice que sus ideas sobre arte, aunque son peligrosos históricamente y provocativos para, bueno, siendo una voz de personas marginalizadas, eh, la sociedad occidental ha estado moviéndose generacionalmente, eh, alejándose de la religión organizada. Desde una perspectiva de la extrema derecha, ahora se siente que esos pensamientos son revolucionarios. Y esto me parece fascinante porque se ven a sí mismos como provocativos y peligrosos. Así que, ¿cómo nos reconciliamos con esto? O incluso, ¿cómo abordamos esta conversación con la extrema derecha tradicional cuando ellos mismos se sienten marginalizados? Jason, ¿quieres responder tú a eso? Bien, pues yo no quiero tener estas conversaciones con la em, extrema derecha tradicional, la verdad. Yo creo que tiene que ver con hacer el arte accesible y público verdaderamente. Y bajo el neoliberalismo no es así. Y yo creo que eso forma parte del problema, que el arte está asociado con instituciones elitistas, con barrios gentrificados, con segregaciones específicas, y si el arte se convierte verdaderamente en un espacio público donde puede haber conversaciones verdaderas, debates, donde estas tensiones se pueden poner sobre la mesa, entonces yo creo que las cosas cambiarían si el arte recibiera más financiación, si los museos fueran gratuitos. Yo creo que habría barrios que en vez de estar desplazando a personas estarían entendiendo las obras de arte y estos barrios no se asociarían con la gentrificación. Si el arte en un espacio público se dedicase, o el objetivo del arte en un espacio público fuese el de aunar a la gente, yo creo que las cosas serían diferentes, ¿no? Ahora la derecha ya no se llama la derecha tradicional, sino la derecha disidente, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Yo diría
que tiene que ver con la equidad, ¿no? Garantizar que todo el mundo tiene que comer. Yo trato de ser lógica. La lógica es muy potente, pero no es el único músculo que tenemos. Pero hay otras cosas que tenemos a nuestra disposición aparte de la lógica. Y la idea es volver a la pregunta, ¿qué harías para proteger a otra persona? ¿Qué harías para proteger a un grupo de personas? Y, y tender a una estructura binaria, yo creo que no es la respuesta. O sea, no podemos seguir aferrándonos a las estructuras del pasado. Tenemos que abordar la realidad tal y como es ahora mismo. O sea, podemos querer una realidad que ya ha pasado, pero tenemos que enfrentar la realidad que tenemos ahora. Tenemos que asumir que hay guerra, ¿no? Y sé que hay una guerra porque hay gente a mi alrededor que está muriendo. Y es como es, esa es la realidad. Tenemos que hacer algo. E incluso si hacemos lo equivocado, hacer lo equivocado nos va a enseñar qué es lo que no debemos hacer después. Pero para mí lo importante es no permitir al otro lado que dicte las reglas del juego, que dicte cuál es el campo de juego. O sea, no se trata de un conflicto entre mujeres trans y mujeres cis. No lo es un conflicto sobre la autonomía de los cuerpos entre la extrema derecha y las personas que quieren estar vivas. Así es como abordaría yo esta pregunta. Muchas gracias por esas ideas. Nos quedan 2 minutos para cerrar la mesa redonda. Yo diría que, bueno, no pasa nada si nos pasamos del tiempo un par de minutos, porque tenemos una pregunta de Odila, que es miembro fundador de la red ICRA, y la pregunta que ha planteado, yo creo que conecta con lo que acabas de decir, Gisai, sobre el momento presente, sobre la realidad presente, y está pidiéndonos que se hable un poquito más sobre el trauma conectado. Cuando una está conectada con el trauma, si esto nos proporciona una habilidad para entender, ver el trauma de los otros, ¿no? Y cómo el trauma de generaciones anteriores ha afectado a tu práctica artística actual. Sí, esto tiene que ver con lo que yo llamo posicionalidad, ¿no? Yo creo que eh, yo hablo de, de esa red con con el diamante en medio, ¿no? Una red que está conectada y que lleva a ese diamante interior. Y yo creo que con el trauma ocurre algo parecido. O sea, que el trauma tiene la forma de arrancarte de ti misma y arrancarte de las redes de la sociedad y crea un corte, una ruptura que hace que la memoria no fluya entre el pasado y tu existencia. Si hay trauma, no puedes conectarte contigo misma ni con tu sensibilidad para ver a los demás. Cuando estás conectada contigo misma, puedes ver más a los demás, porque no estás separada de ti misma ni de los demás, mirando hacia adentro. Esa mirada introspectiva te permite mirar hacia afuera y así puedes ver cómo te reflejas en el mundo. Espero que esto no se entienda como una perspectiva teórica, ¿no? A mí me parecen las palabras muy limitantes, por eso hago cosas, por eso creo cosas. Yo creo que no hay una fórmula, pero es un patrón lo que yo veo ahí y hay que bueno, lo que yo veo con el trauma es que muchas veces no se ve, no se recuerda, sino que se ve o se siente como un hecho alrededor tuyo. Pero cuando entras en un espacio seguro, puedes empezar a ver dentro de ti y fuera de ti las cosas que faltan, porque lo que había dentro de ti no te dejaba ver lo que había fuera, porque no dejabas de ver todo el tiempo lo que te apartaba de fuera. Bueno, y esto es al final un resumen en muy pocas palabras, en 30 segundos, de 30 años de la práctica artística para canalizar todo esto. Sí,
Me parece que es muy interesante. Las preguntas tan interesantes que están planteando también en el público. Yo creo que estamos en un punto en el que hay que cerrar formalmente la mesa redonda, ya son las 11:30. Con esto cerramos nuestra sesión. Muchísimas gracias por compartir sus perspectivas, su trabajo, su investigación, sus ideas, sus historias personales y el espacio con nosotros hoy. Hemos grabado esta mesa redonda, así que podrán volver a verlo en el canal de IFA de YouTube. Y bueno, les invito a que asistan también al último panel que tendrá lugar esta tarde a las 2 de la tarde, hora de Berlín. Y hablaremos sobre la democracia cultural, la digitalidad y la cooperación, alimentar el diálogo intergeneracional para el progreso sostenible en órdenes mundiales fluctuantes. Este panel lo moderará Shadrach Terigila Ukuma. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy consciente de que quedan muchas cosas en el tintero de las que no hemos podido hablar, pero seguro que encontramos otro lugar y otro tiempo para seguir nuestra conversación, para hablar sobre esas alianzas o la acción, todas estas cosas que hemos dicho. Yo creo que este es el primer paso de muchos que todavía hay que dar. Muchísimas gracias en nombre de ICRA por estar aquí y, bueno, presentar todas esas perspectivas de lo que hacen las personas artistas en términos, en tiempos de regímenes autoritarios y extrema derecha. Dentro del marco de nuestra conferencia Cultura en Conflicto. Muchísimas gracias a Jason, Boyka, Gisai y Hexe por sus contribuciones tan interesantes. Eh, Veo que en el chat Pedro está poniendo información sobre la red ICRA. Échenle un vistazo y bueno, dicho esto, muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.